Buenos días, nos encontramos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Soy Melina Valencia, consultora de empleo del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo. Esta mañana quiero compartir con ustedes algunas herramientas básicas para cuando nos encontramos postulando a algún puesto de trabajo, básicamente sobre el currículum vitae y sobre la entrevista laboral. Hemos estado recibiendo algunas preguntas suyas con respecto a estos dos temas de los buscadores de empleo. Así que voy a ir resolviendo algunas dudas que ustedes nos han ido mostrando a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta que nos suelen hacer es, si hemos ido a una entrevista de trabajo y nos ha ido muy bien, suele pasar que a veces no nos llaman. ¿Qué podría haber pasado? Pues bien, el objetivo de un proceso de reclutamiento, en ese momento, las empresas lo que buscan es saber, conocernos, para ver si calzamos con el perfil que están requiriendo. Esto quiere decir que de repente para una vacante, la vacante que tú has postulado, puedes estar hasta sobrecalificado para este puesto. Entonces, lo que ellos hacen es ver si tú calzas tus cualidades, capacidades, conocimientos, experiencia, calzan con lo que están requiriendo. Entonces puede ser que para esta vacante tú hayas estado calificado o tu perfil es completamente distinto. No pensemos siempre de que estamos menos calificados para un puesto, al contrario. Por eso es importante de que revisemos bien las características del perfil al cual vamos a postular, para evitar pues nosotros perder el tiempo también postulando a vacantes que no calzan para nosotros. Tenemos otra pregunta más. ¿Cuáles son las preguntas trampa de una entrevista de trabajo? Bueno, dicen preguntas trampa, lo que llamamos coloquialmente preguntas trampa, cuando son algunas preguntas un poco difíciles, ¿no? Que no sabemos si la respuesta que vamos a dar nos va a favorecer o desfavorecer durante la entrevista. Entonces, lo primero que yo siempre sugiero ante cualquier pregunta es de que tú vayas bien preparado a tu entrevista, que te conozcas a ti mismo, que conozcas al derecho y al revés tu currículum vitae. Así, ante cualquier pregunta, no te vas a poner ansioso, no te vas a poner nervioso, vas a estar mucho más tranquilo y calmado para pensar racionalmente una buena respuesta. Estas preguntas trampa, como suelen llamarse, al contrario, no hay que tenerles miedo, porque son posibilidades de poder darnos a conocer un poco más, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntan acerca de nuestras debilidades, oportunidades de mejora, o ¿tú qué harías en cierta situación? Hay que ser totalmente honestos, transparentes, no hay que buscar palabras enredadas, porque al final de repente la idea que queremos dar se pierde en el camino, ¿no? Hay que ser muy puntuales, muy concisos al momento de dar una respuesta. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué tipo de foto debo colocar en mi currículum vitae? Pues bien, si vas a colocar una foto en tu currículum vitae, es importante que esta foto refleje profesionalismo, ¿no? Actualmente hay algunas fotos mucho más modernas que se están utilizando en el currículum, ¿no? Algunas son tal vez hasta en exteriores o con algunas posiciones que reflejan mayor modernidad, ¿no? Está bien utilizar este tipo de fotografías, pero siempre tenemos que tener cuidado que nuestra ropa sea una ropa formal, que el fondo sea claro y que sea una foto nítida y actualizada, ¿no? Porque recalquemos de que todo nuestro currículum vitae, inclusive la foto, tiene que reflejar profesionalismo, ¿no? No selfies, no fotos cortadas, no fotos muy antiguas, tienen que ser fotos para el CV, acorde a este motivo. Tengo otras preguntas más con respecto al currículum vitae. ¿Cómo debo presentar mi currículum vitae? Actualmente la mayoría de las empresas recibe el currículum vitae por correo electrónico. Entonces, cuando tú lo envíes, ten cuidado de enviarlo siempre en PDF, porque recordemos de que tú puedes elaborar tu currículum en Word y cuando llega al destinatario, esa persona al abrir el Word puede tener otra versión y hacer de que el currículum salga distorsionado, ¿no? Entonces, siempre es importante mandarlo en PDF. Si tú ya vas a llevarlo a nivel presencial, ¿no? Vas a llevarlo a tu entrevista o tienes que dejarlo de repente en alguna empresa o institución, siempre es importante de que sea una impresión clara, nítida, que esté limpio, ordenado, ¿no? Y colocarlo tal vez en algún sobre o en un folder que permita que no se vaya a maltratar en el camino, ¿no? Eso es algo muy importante. Es importante que justo a colación de la siguiente pregunta, ¿no? Es importante que lo lleve en mica, a colores o solo debo llevar la hoja.
Si el diseño de tu currículum vitae está a colores, es importante que lo imprimas a colores, porque si lo haces a color y luego lo imprimes a blanco y negro, es probable de que se pierdan algunas partes del diseño o se vea de repente mal, distorsionado. Entonces, si lo elaboras a color, imprímelo a color. Si no tienes facilidades para imprimir siempre a color, entonces es preferible elaborarlo solo en blanco y negro. Con respecto a llevarlo en una mica, pues eso ya va a depender, es un tema muy personal, ¿no? Pero la idea es de que si lo llevas solo de repente en la mano, puedes tú mismo maltratarlo, ensuciarlo en el camino. Entonces mejor llévalo en algún lugar donde cual puedas mantener la limpieza y pulcritud que quieres reflejar, ¿no? ¿Qué tipo de cosas no debo colocar en mi CV? Me pregunta otro usuario. Pues bueno, en el currículum vitae no coloquemos aquellas cosas que no sabemos o la experiencia que no tenemos. Nunca hagamos ese tipo de, a veces he leído algunos currículos en la cual colocan no tengo experiencia, ¿no? O no sé esto. Entonces, ese tipo de información no debemos colocarlas en nuestro CV. Reforcemos lo que sí tenemos, ¿no? No coloquemos información deshonesta. Si no tengo un grado académico, si no ocupé un cargo, no lo coloco, ¿no? Coloco de acuerdo a mis constancias, de acuerdo a lo que sí puedo sustentar, ¿no? No coloquemos información desactualizada o información ambigua. La información tiene que ser, como reitero desde el inicio, muy clara, muy puntual y de lo que está sucediéndote hoy día, ¿no? Si vas a mandarlo hoy día, tu situación actual, tanto laboral, tanto académica, tanto de tus datos personales. Me preguntan también, si trabajé para una empresa, pero no estuve en planilla, ¿puedo colocarlo como experiencia laboral? Claro que sí, toda experiencia laboral suma, porque tú has tenido un trabajo, ¿no? A veces las personas que son locadores de servicios, por ejemplo, brindan servicios puntuales, tienen sus recibos por honorarios, que también podrían sustentar su trabajo cuando postulen una empresa y de repente la empresa pidan documentar lo que han hecho. Entonces, toda experiencia laboral suma, sea un trabajo independiente o dependiente. Coloca la función, las funciones, las responsabilidades principales que has tenido, el periodo de tiempo, a qué organización le prestabas tus servicios. Es importante también colocarlo. El CV, ¿cómo postular a un trabajo siendo estudiante? ¿No? Es otra de las preguntas que nos suelen hacer. Pues bien, claro, puedes postular ya sea para la modalidad de prácticas o para un trabajo de manera dependiente, ¿no? Puedes hacerlo, no hay ningún inconveniente. Ahora, cuando tú redactes tu currículum vitae, coloca la institución en la cual estás estudiando, el ciclo el cual estás cursando y bueno, el periodo de tiempo, ¿no? En el cual si estás en la actualidad colocarás, ¿no? Por ejemplo, desde el 2018 a la actualidad, ¿no? Indicando que eres un estudiante para que se refleje en tu currículum vitae, pero por supuesto que puedes postular. ¿El CV tiene que ir con una carta de presentación? ¿Es indispensable? No. El currículum vitae, como les decía al inicio, es un resumen de nuestra trayectoria laboral, académica, una presentación y nuestros datos personales. La carta de presentación sería un documento adicional. Si participas de un proceso en una empresa o una institución que te lo pide, es un documento aparte. ¿Cuáles son las diferencias entre una entrevista de trabajo en entidades públicas y privadas? Pues bueno, eso va a depender del proceso de selección en general, ¿no? Porque los reclutadores, los seleccionadores tienen diversos tipos de entrevistas, ¿no? Actualmente hay entrevistas por competencias, entrevistas por incidentes críticos, hay diversos tipos. Eso va a depender mucho del reclutador, de qué tipo de entrevista maneja, ¿no? Usualmente la estructura de una entrevista es similar, tanto en las entidades públicas y privadas, ¿no? Lo que varía un poco pues es la exigencia de conocimientos, por ejemplo, de acuerdo al puesto, o la orientación que le van a dar a sus preguntas, pero hay que estar preparados igual para ambos, ¿no? ¿Por qué nunca me llaman para un trabajo? ¿Qué me falta? Pues la verdad que esa es una pregunta bastante compleja, porque cada caso es muy particular, ¿no? No podría responder a todos los que se encuentran en esta situación, porque de repente hay algunos que no los llaman porque el currículum vitae realmente no está enganchando, no da información concreta, puntual, no estás queriendo proyectar lo que tienes, lo que sabes. Entonces definitivamente eso va a hacer que no pases la primera etapa de reclutamiento, donde los reclutadores verifican estas características en el currículum. También puede pasar de que estás postulando a vacantes con un perfil muy alto para ti. Entonces tú tienes menos experiencia, menos conocimientos y estás postulando. Entonces por ello no estás calzando con el perfil que requieren.
Otro motivo también puede ser algunas características más a nivel personal. De repente estás postulando alguna vacante en un lugar muy lejano o de repente para una cierta edad. Esas características personales también los reclutadores lo toman en cuenta, ¿no? También puede ser que estás desactualizado, de que has estudiado hace mucho tiempo y ahorita no tienes los conocimientos frescos, actualizados que las empresas necesitan. Por eso es importante estar en constante capacitación. También puede ser que tu experiencia laboral de repente esté orientada a otra cosa y estás postulando a una vacante de un área totalmente diferente, un área distinta. Entonces pueden ser muchos factores, ¿no? Lo que yo les puedo sugerir a las personas que se encuentran en esta situación es que nos visiten el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo y así nosotros les podemos brindar una asesoría mucho más personalizada, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa donde trabajé ya no existe? ¿Puedo colocarla como experiencia laboral? Por supuesto que sí, porque todos, la mayoría, cuando salimos de un trabajo nos dan nuestra constancia y esa constancia pues queda con nosotros y lo que hemos desarrollado, lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho en una empresa, eso es ya parte de nuestro legado profesional. Así que no es que porque la empresa cierre, no funcione, ya no significa de que yo pierda ese valor, al contrario. Colócalo en tu currículum vitae y siempre lo que les recomiendo es de que guarden sus documentos, ¿no? Si le entregan una constancia, guárdenla, consérvenla, ¿no? A veces los postulantes indican de que se les perdió, se les extravió o no lo recogieron. Esa información es muy importante conservarla y tenerla para futuras postulaciones. También otra pregunta es, ¿qué hacer si en la entrevista de trabajo me pongo muy nervioso, ¿no? Si me conozco que soy una persona muy ansiosa, pues lo primero que yo les puedo sugerir es que practiquen, que se entrenen, ¿no? Puedes sentarte con un amigo, con algún colega, ensayen, grábate, fílmate, para que veas cómo estás haciéndolo. Porque la única forma de que nosotros desarrollemos una capacidad es entrenándola. O sea, si yo lea mucho, vaya a una charla, a un taller, si no lo pongo en práctica, definitivamente no va a ser parte de mi conducta, de mi repertorio, ¿no? Entonces, para bajar esos niveles de nerviosismo y ansiedad, lo primero es practicar, entrenarte. Otra cosa importante para bajar el nerviosismo es llegar temprano, organizarse a tiempo. Si hago todas las cosas al final, llego tarde, me voy a poner mucho más ansioso. De repente recién voy a buscar dónde queda la empresa, voy a llegar. Obviamente ese tipo de cosas va a hacer de que se me dificulte mucho más, ¿no? Otra cosa muy importante es ir preparado, más o menos ir viendo qué preguntas típicas hacen en las entrevistas y tenerlas ya en mente, ¿no? Esbozar posibles respuestas a fin de que el momento de la entrevista no haya esas pausas incómodas, ¿no? Sino que sepa yo que tener recursos para poder responder, ¿no? Otro tema también es evitar pues dormir muy poco, ¿no? Si yo voy fresco, descansado a mi entrevista, eso va a ayudarme también definitivamente, ¿no? Evitar tomar bebidas energéticas, cafés, si yo sé que afectan o me hacen que mi nivel de nerviosismo suba, pues mejor lo evito, ¿no? Así que voy bien preparado, bien entrenado y anda con la idea de que la entrevista de trabajo te va a abrir posibilidades, ¿no? El reclutador ahí su trabajo es conocerte, ver si calzas con el perfil. Entonces anda con la idea de que yo quiero que me conozcan, así me apliquen pruebas psicológicas, me hagan preguntas, me hagan hacer dinámicas. La herramienta que usen, que lo hagan, porque yo quiero que me conozcan y sepan que soy la mejor opción. Entonces, si vas con esa idea ganadora, definitivamente también tu nivel de nerviosismo, de ansiedad, va a disminuir, ¿no? Otras preguntas que me hacen. ¿Puedo presentar mi carnet de discapacidad dentro de mi currículum vitae? Bueno, en el currículum vitae, si tú tienes un carnet de CONADIS, debes colocarlo como un dato adicional, ¿no? Puedes colocar el carnet, el número de tu carnet, ¿no? A fin de que la empresa sepa que estás postulando para una vacante bajo estos requerimientos, ¿no? Otra pregunta más. ¿Qué debo priorizar en mi CV si no tengo experiencia de trabajo? Bueno, les comento de que el currículum vitae hay de dos tipos, el cronológico y el funcional. El cronológico es el currículum vitae más usado, ¿no? El común cuando ya tenemos experiencia. Y se llama cronológico porque justamente ordenamos cronológicamente nuestras experiencias de trabajo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ninguna experiencia? Recién estoy estudiando, recién he cumplido los 18 años y quiero buscar trabajo. ¿Qué pongo? Para que el currículum vitae no se encuentre pues vacío, sin nada de información, el currículum vitae funcional me pide de que yo reemplace la experiencia laboral por mis capacidades, mis fortalezas, mis habilidades. Eso es lo que yo debo recalcar en mi postulación. Eso es lo que el entrevistador definitivamente le va a interesar de ti.
para ver si calzas o no con el perfil que está requiriendo. Entonces, en vez de experiencia laboral, colocaré capacidades y habilidades y detallaré 3 o 4 habilidades que yo considere que me caracterizan y me van a empujar en este momento para una postulación, ¿no? Entonces, identifico unas 3 o 4 competencias, las coloco y las defino en base a lo que yo considero que hago en mi día a día o de repente en mis estudios, donde reflejo esa competencia, ¿no? Por ejemplo, trabajo en equipo, me considero una persona súper responsable, comprometida, soy puntual, soy perseverante, tengo un buen trato a los clientes, a los usuarios. Esas son características, capacidades que los reclutadores van a valorar en ti y tienen que verse reflejado en tu CV. ¿Qué parte del Ministerio de Asesoría para hacer mi CV? Justamente es la asesoría, la que yo brindo y la que, mis colegas brindamos en el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo. Ustedes pueden visitarnos en nuestra sede, aquí en la avenida Salaberry 655 Jesús María, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Nosotros gustosos los recibiremos para que ustedes puedan de repente traer su currículum vitae, mejorarlo juntos, o tal vez si no tienen idea de cómo elaborarlo, recién van a hacerlo por primera vez, también nos pueden traer su información y lo vamos a estructurar y redactar juntos. Aparte, realizamos talleres todos los días martes a partir de las 2:30 de la tarde, donde abordamos diversas temáticas con el objetivo de potenciar la empleabilidad en todos los ciudadanos. Son talleres totalmente gratuitos, previa inscripción. A través de nuestro Facebook ustedes van a poder revisar qué tema sigue, si les interesa, se inscriben y nosotros los esperamos los martes, ¿no? Otra pregunta más tengo. ¿Por qué hay empresas que hacen solo una entrevista y otras que hacen 5 o 6? Pues va a depender del perfil, ¿no? Si yo estoy buscando, por ejemplo, un perfil de supervisor, de jefatura, definitivamente mi reclutamiento tiene que ser mucho más fino. Entonces, por ello, puede ser que una primera etapa pase con el psicólogo, una siguiente etapa con un jefe, la siguiente etapa con un gerente, y así puedo ir escalando. Entonces, eso va a depender básicamente del tipo de perfil, ¿no? Aunque hay empresas que definitivamente hasta los puestos iniciales como practicantes, asistentes, también aplican diversas etapas de entrevista, pero ese es un tema ya del manejo interno de la organización, ¿no? Reitero, así sea una entrevista, 5 entrevistas, así sean evaluaciones psicológicas, así sean dinámicas de grupo, la metodología que me apliquen, yo tengo que ir con la apertura de saber que mi objetivo de esta evaluación es que me conozcan, que sepan que soy la mejor opción. Y definitivamente ahí, al contrario, mientras más herramientas, más instrumentos se apliquen, pues bienvenido sea, ¿no? Conózcanme, conozcan lo que yo puedo dar en pro de la organización, ¿no? Otra pregunta, ¿las prácticas profesionales suman para el CV? Por supuesto que sí, ¿no? Las prácticas que has hecho ya sea pre y pro, es importante que las coloques en tu currículum vitae, ¿no? Porque hablan de las cosas que hiciste, de las competencias que desarrollaste, así que es importante que las coloques también, ¿no? Detallando la institución o la empresa, el cargo que tuviste, las funciones y responsabilidades que tuviste, si tuviste algún logro también recálcalo, es muy importante, y el periodo de tiempo. Llegó la última pregunta. Cuando me preguntan por expectativas salariales, nunca sé qué responder. ¿Debería decir más o menos de lo que planeo ganar? En primer lugar, sobre este tema de las expectativas salariales, es importante que yo sepa cómo está el mercado laboral en el puesto que yo estoy requiriendo, ¿no? Que yo estoy buscando. Entonces es importante más o menos ir sondeando este tema a fin de que yo no dé una respuesta pues muy de repente apartada de la realidad, ¿no? O de repente estoy hablando de cifras mucho más altas de lo que está ofreciendo el mercado laboral. Entonces es importante tener ese conocimiento inicial, ¿no? Averiguarlo de repente en propuestas de trabajo o en colegas, ¿no? En compañeros. Luego, cuando ya me aborden inicialmente, siempre es importante dar un rango, ¿no? Más o menos el rango mínimo y máximo que yo podría aceptar por esta vacante, para luego comenzar con un proceso de negociación, porque siempre los reclutadores van a buscar negociar contigo para llegar a un monto fijo. También es importante que conozcas muy bien el perfil, qué responsabilidades tiene, porque no es lo mismo de repente un puesto con 3, 4 responsabilidades principales a un puesto que tiene 10 responsabilidades principales, o la exigencia también del lugar, de repente es muy apartado de tu casa, va a requerir que tú tengas un presupuesto adicional, en fin, evalúa varios factores antes de dar ya una decisión final, pero siempre trata de trabajar con un rango, de lo mínimo y lo máximo, ¿no? Muy bien, entonces de esta manera estaríamos terminando esta mañana que hemos ido compartiendo algunas
preguntas que nos habían hecho ustedes a través de nuestro Facebook. Y bueno, nos despedimos de ustedes, los invito, reitero la invitación a que nos visiten en el Ministerio de Trabajo. Tenemos dentro de todos los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, tenemos el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo, en el cual gustosos estaremos dándoles la información necesaria para que tengan éxito en sus futuras postulaciones del trabajo, ¿no? Tanto de currículum vitae, entrevistas y todo lo demás que implica nuestra empleabilidad. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan un buen día.